Buenos días, esto es una clase de lengua 2 distancia en la que voy a terminar el tema 1 que se me quedó a medias en el último vídeo. En dicho vídeo estaba explicando este ejemplo resuelto de los esclavos en España, en la España de América del siglo XVII, del siglo XVI y XVII. Bien, pues en este texto viene muy bien repasarlo. Si no habéis visto el vídeo anterior, lo podéis ver aquí ahora. Si ya lo habéis visto en ese vídeo o en otros que tengo ya grabados de otros años, podéis avanzar para ver el que voy a contar a continuación, porque luego vamos a ver otro. Y dicho esto, voy a comenzar. Los esclavos tenían el derecho legal de casarse, pero los que deseaban hacerlo afrontaban algunos obstáculos, entre otros motivos porque los esclavos superaban con creces el número de esclavas. Según la ley, una tercera parte de los esclavos enviados por barco a América habían de ser mujeres, pero en la práctica se importaron muchos más hombres que mujeres. Así, por ejemplo, solo el 25% de los esclavos llegados a Lima entre 1560 y 1650 fueron mujeres. El esclavo negro que deseara casarse afrontaba numerosas dificultades para encontrar una esposa de su propia raza, pues en América había por lo menos 3 o 4 veces más negros varones que mujeres. Muchas de las esclavas terminaban en las casas de las ciudades, mientras que en el campo quedaban más hombres que mujeres. Como consecuencia de esto, muchos negros constituyeron alianzas personales con mujeres amerindias. Esto procede de un libro llamado Historia de la esclavitud en España, de un señor llamado William D. Phillips. Bien, entonces, este texto, como tengo puesto aquí en los apuntes del tema 1 en PDF que estáis manejando, procede de la página 18 del libro de tercero de ESO de Marea Verde, de unos libros gratuitos disponibles en Internet que estamos usando. Entonces, aquí, en esta página, la página 18 del libro de Marea Verde, voy a enseñaros la portada y ahora volvemos a esta página, ¿vale? Estos libros con letra como del equipo A, ¿no? Así que parece una letra como militar, ¿verdad? Porque estos libros fueron redactados, se redactaron en la época del 15M, cuando en Madrid hubo unas grandes protestas, digamos, por la crisis política que había y que sigue habiendo y que no ha cambiado nada, pero que, bueno, pues eran unos libros hechos de manera gratuita para la escuela pública, ¿vale? Y esto es una buena iniciativa, si bien el libro, bueno, pues no es ningún secreto ver que muchos textos son más bien, bueno, con un cierto sesgo político del cual mejor no hablar, pero que estos libros, bueno, pues están hechos de manera gratuita y eso es de agradecer. ¿De acuerdo? Entonces, en la página 18 que os estaba diciendo, el texto es este cuadrito que hay aquí, del cual he extraído el texto y lo he puesto en los apuntes, ¿no? Entonces, esta página es muy interesante porque aquí está el listado completo de los conectores textuales que estamos viendo en la cohesión, ¿de acuerdo? Entonces, a los alumnos de clases presenciales les he dado esta fotocopia o bien les he dicho que lo tienen en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, esto conviene que lo leáis, aunque en los apuntes os he puesto un resumen de los más frecuentes y los más importantes, que es esto, ¿vale? El resumen del listado del libro de tercero de ESO de Marea Verde, de la página 18, conectores aditivos, opositivos o de contraste, consecutivos, causales, reformulativos, ordenadores, ¿vale? Entonces todo esto es un resumen de todos estos que hay aquí, ¿vale? Porque aditivos, opositivos, causativos y consecutivos yo los he separado en dos porque no es lo mismo consecuencia que causa. Comparativos me los he saltado, pero podéis suponer que esto conecta bloques de información en un texto, igualmente, análogamente, de modo similar. Los reformulativos los he dicho todos seguidos aquí, ¿vale? Reformulativos. Ordenadores del discurso, pues tenemos de comienzo, de cierre, de transición,
de digresión, temporales, pues esto está aquí, ¿vale? Todo resumido. Entonces, esto conviene que os lo estudiéis y esto que lo leáis, que lo consultéis para que sepáis reconocer los conectores. Dicho esto, voy a seguir con el texto que estábamos comentando, que es este de los esclavos. Está, como digo, como he dicho ya, está en otros vídeos, pero lo vuelvo a decir. Entonces, esto es una especie de comentario de texto, pero que voy a presentar de manera bastante esquematizada. Es decir, con enumeraciones con puntos, guiones o viñetas o como se llame esto, ¿vale? Entonces, en otro comentario de texto que vamos a ver más adelante, os lo voy a enseñar completamente redactado, lo cual tiene un poco más de dificultad y si está bien hecho puntuaría más, tendría más nota, ¿vale? Pero esto no está mal para empezar porque es la primera vez, seguramente, que analizáis los distintos aspectos de un texto, ¿no? Vamos a ver sus elementos de comunicación, funciones de lenguaje, resumen, tema, estructura, etcétera, ¿vale? Entonces no está mal presentarlo esquematizado. Vale, entonces, una manera de empezar, hablando de las tres propiedades que estamos comentando, coherencia, cohesión y adecuación, es comenzar por la adecuación, porque así ubicamos el texto. Y dice así la solución que tenemos aquí. El texto cumple la propiedad de adecuación porque cumple su intención de informar, a la par que de denunciar, más o menos claramente, injusticias históricas. Entonces, este texto que hemos leído, como podéis ver, nos informa de algo. Entonces, mayoritariamente o predominantemente aparece la función referencial, que ya veremos en las funciones del lenguaje. ¿Vale? Entonces, cumple la función de informar. Y luego además también cumple una función de denuncia, porque está hablando de la esclavitud y además de una esclavitud que les causaba a estos hombres y mujeres de raza negra dificultades de poderse casar, de poderse encontrar para tener familia o juntarse de manera afectiva. ¿De acuerdo? Entonces, cumple esas dos, digamos, esas dos funciones. Y utiliza un registro adecuado, formal, porque procede de un libro de historia. No está diciendo en un registro coloquial todo esto, sino que el registro es formal. Vale, entonces hemos dicho cuál es la intención del texto, muy importante. Voy a empezar aquí a subrayar un poco. Os voy a poner otro color para no liarnos, ¿vale? Entonces, intención, tenéis que citar esto de la intención y tenéis que hablar del registro cuando habléis de la adecuación. Y ahora vamos a decir de la adecuación un par de cosas muy importantes, que son los elementos de la comunicación que aparecen en el texto y las funciones del lenguaje que aparecen en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo tenéis aquí escrito y voy a seguir leyendo. Bien, pues los elementos de la comunicación que aparecen en el texto son los siguientes. El emisor es el escritor. William D. Phillips, que es un autor anglosajón, eso no nos hace falta saberlo, o sea, quiero decir, no nos hace falta consultar ningún lugar de internet para saber que este señor es anglosajón, inglés o estadounidense, y yo lo busqué y es estadounidense, ¿vale? Esto tendrá sentido en un comentario final que haremos del texto. El receptor son los lectores del libro, que no son necesariamente especializados. Esto lo puede entender cualquiera. Esto es importante decirlo. Los lectores, no digáis solamente en el receptor, los lectores, ¿vale? ¿Qué lectores? ¿No? ¿A qué tipo de público va dirigido este texto? ¿De acuerdo? Entonces, decid algo si esto es para un público mayor, para un público joven, para un público interesado en historia, para un público... ¿Qué tipo de lectores? ¿No? Con esto, nosotros hemos dicho aquí no necesariamente especializados, es decir, que esto lo puede leer tanto alguien que sepa mucho de historia como alguien que sepa muy poco. ¿Eh? Esto está dirigido a todos los públicos, por así decir. Público tanto especializado como no especializado. Lo de no especializado es importante, que lo podamos entender, que lo pueda entender cualquiera. El mensaje. Pues en el mensaje tenemos que o bien decir el tema o decir
brevemente, someramente, de qué trata el texto. Información sobre la esclavitud en España y sus territorios en América. O más bien, esto habría que redactarlo mejor. Sobre la esclavitud de los territorios de España en América, ¿vale? Más que esto quedaría mejor redactado así. Sobre la esclavitud de los territorios de España en América, ¿vale? O sobre la esclavitud en el Imperio Español de los siglos XVI y XVII, ¿vale? Esto lo podemos decir en los siglos XVI y XVII, ¿de acuerdo? Una pequeña nota sin importancia, que hay gente, bastante gente, que no sabe escribir los siglos con números romanos, ¿vale? Los siglos en España y en lengua española se escriben con números romanos, ¿eh? No pongáis 16 y 17 porque eso es inglés. Los anglosajones escriben los siglos como con números, ¿no? Con números arábigos. Los siglos se ponen con números romanos. Vale. El canal es un libro que está... estamos hablando entonces de comunicación escrita, ¿vale? Casi podríamos poner aquí también texto escrito, o también otra manera de decir esto es comunicación escrita. Si fuera una grabación o un programa de televisión o un vídeo de YouTube o algo así, tendríamos que decir comunicación oral, ¿vale? Comunicación escrita. Es muy importante que diferenciemos en el canal si viene de manera oral o escrita, porque la forma de expresarse es muy distinta, ¿vale? Y que es un libro, pues también, porque podría ser un periódico o un artículo de una revista o un folleto publicitario o cualquier otro formato donde puede darse un texto por escrito. El código es en español. Y si sois un poco finos hilando, os daréis cuenta de que si este señor es anglosajón, lo normal es que el libro haya sido escrito en inglés y luego se tradujese a español. Entonces es un libro en español traducido del inglés. Con lo cual, en los receptores, aquí podríamos haber dicho de lengua española, ¿vale? Que los lectores del libro, que no necesariamente especializados, van a ser hispanohablantes, ya que el libro ha sido traducido a español. ¿Vale? Todo esto son pequeños detalles que suben nota, porque os daréis cuenta de que estáis precisando la respuesta, ¿no? Vale, y el contexto, claro, aquí también vemos un poco estas cosas que estamos diciendo, de que está traducido a español, pues lo ha escrito un anglosajón, un americano, un estadounidense, ¿no? Entonces el libro se ha publicado y difundido en España probablemente a finales del siglo XX o principios del XXI. Luego yo busqué en internet y el libro es de 1990. ¿Eh? Esto no lo sabemos, no lo podemos saber en un examen o en un trabajo, pero sí que podéis adivinar que esto está hecho para difundir en la sociedad española o para países hispanohablantes y de una época actual, para ver estos hechos históricos de hace 300 años o 400 con la perspectiva que nos da la actualidad. Entonces, eso es el contexto, ¿no? El contexto es que este libro de historia está hablando de hechos ocurridos hace 300 años y está inmerso en la sociedad actual. Vale, entonces, aquí dejo escrito, muy importante, ¿vale? Que estamos hablando en la sociedad actual. Sería muy diferente hablar de la esclavitud, por ejemplo, en una época como esta o poco posterior, ¿no? En el siglo XVIII, por ejemplo. Si hablaran de la esclavitud en 1700 y algo, pues seguramente hablarían de otra manera. Bueno, funciones del lenguaje predominantes en el texto, que son las siguientes. Función referencial.
ya hemos hablado de ella cuando hemos dicho, o hemos aludido a ella cuando hemos dicho que cumple la intención de informar. Todas las oraciones están en tercera persona, ¿verdad? Los verbos están en tercera persona, tenían, afrontaban, tercera del plural, y son de modalidad enunciativa. Acordaos de las modalidades oracionales que son enunciativa, cuando una oración simplemente informa, interrogativa, cuando hace una pregunta, exclamativa, cuando tiene signos de exclamación, exhortativa o imperativa, cuando da un mandato o hace una petición o un ruego, desiderativa, cuando expresa deseo, y dubitativa cuando expresa duda, ¿vale? Las modalidades oracionales es algo que repasaremos a lo largo del curso y no tiene dificultad. Lo importante es saber que aquí, como no hay signos de interrogación ni de exclamación, simplemente se enuncia información, la modalidad es enunciativa, ¿vale? Las oraciones están en modalidad enunciativa. Y esto es función referencial también porque cumple la función de informar. La función apelativa aparece de cierto modo, más sutil. Y aquí digo, aunque no haya rasgos lingüísticos aparentes de esta función, se percibe la función apelativa en que quiere convencernos de la culpabilidad de España mediante la información que aporta. No cumplía la ley de que 1/3 de los esclavos fueran mujeres y no facilitaba buenas condiciones para que los esclavos se casaran, como que también los maltrataban, ¿no? Los españoles en la época que se llama a veces colonial, ¿no? Luego más adelante comentaremos esto y por supuesto que claro, estamos hablando de que había esclavitud en esta época, ¿vale? Y en el Imperio Español. Bueno, entonces, la función apelativa es esa especie de denuncia, ¿no? De que quiere convencernos de la culpabilidad de España. El texto cumple la propiedad de la coherencia porque mantiene la unidad temática. Puede elaborarse un resumen y su estructura es lógica. Entonces, en la coherencia vamos a decir si el texto es coherente y una o dos pruebas de que el texto es coherente, que tiene coherencia, es que mantiene el mismo tema, la unidad temática, y por tanto puede hacerse el resumen y la estructura, ¿vale? La estructura es lógica también, está bien explicado, ¿no? Está en orden, veremos que esto es una introducción, luego aquí tenemos una especie de desarrollo y al final hay una conclusión breve. Vale, entonces, conviene, aquí no es obligatorio en un examen, pero conviene hablar de los campos semánticos o campos asociativos. Esto ya os dije a los de las modalidades presenciales, ¿no? A los de turno de mañana y los de semipresencial, que la diferencia entre familia léxica, campo semántico y campo asociativo, que está aquí en la página 14, puede ser una pregunta de examen aparte. Es decir, que os pondré un texto para comentar, como estamos haciendo, que va a contar 7 puntos. 2 puntos serán preguntas sobre géneros periodísticos de información y un punto será que expliquéis esto, que una pregunta de teoría, digamos, que digáis qué es una familia léxica, qué es el campo semántico y qué es el campo asociativo y pongáis ejemplos. Entonces, en el comentario de texto, si vemos campos semánticos o campos asociativos, lo podemos decir. Incluso aquí, cuando estamos hablando de la coherencia, porque las palabras están relacionadas con un mismo tema y veremos que el tema va a contener algo de estas etiquetas o estos campos asociativos o semánticos que estamos localizando. Aparece relacionado con la esclavitud la palabra esclavos y negros. Aparece relacionado con el matrimonio las palabras hombres, mujeres, esposa y alianzas personales. Aparece relacionado con proporciones numéricas, superaban con creces, un número concreto que es 25,5%, 3 o 4 veces. Como veis, aquí no solamente podemos poner
una palabra, sino dos, por ejemplo, lo que sería un sintagma para, bueno, que quede claro que estamos hablando de proporciones numéricas, con creces, 3 o 4 veces, un porcentaje, ¿no? O sea que estamos hablando de estas tres cosas, esclavitud, matrimonio y proporciones numéricas. Entonces, el resumen podría enunciarse del siguiente modo. Los esclavos negros de América tenían dificultades para casarse porque eran muchos más hombres que mujeres. Además, las mujeres solían trabajar en las casas y los hombres en el campo. Por eso los esclavos se casaban con mujeres amerindias. ¿Vale? Esto es lo que dice el texto. Si queremos cambiar esta palabra tan concreta de amerindias, pues podemos decir mujeres nativas americanas, o mujeres indígenas, o algo así, de América. Ya sabemos que estamos hablando de América, entonces no hace falta que digamos indias americanas. Podemos decir mujeres indígenas y ya está. El tema es el siguiente: dificultades de los esclavos negros para casarse en América. Si quisiéramos extenderlo un poco más, podríamos decir en los siglos XVI y XVII. Vale. Si queremos extenderlo más todavía, podríamos decir en los territorios de España, de América. ¿Vale? No me gusta, no es que no me guste, es que no es correcto hablar de colonias de españolas, no son colonias. Las colonias son emplazamientos solamente comerciales que tienen potencias europeas como Francia o Inglaterra, ¿vale? Holanda también, pero que España no hizo colonias, colonizó y se extendió, digamos, por esos lugares, pero eso es distinto de una colonia. Una colonia es un emplazamiento comercial. Vale. La estructura interna del texto es la siguiente. Externamente, si quisiéramos hablar de estructura externa, solamente tendríamos que decir que el texto consta de un solo párrafo. ¿Vale? Esto es un párrafo, entonces externamente el texto está escrito en un párrafo. Pero internamente, que es lo que nos interesa, la estructura interna es la siguiente. Introducción al tema, las líneas 1 y 2. ¿Vale? Los esclavos negros podían casarse, pero había muy pocas mujeres esclavas de su misma raza. Entonces, como introducción tenemos las dos primeras líneas, que serían las siguientes. O sea, que es... hasta aquí voy a ponerlo en distintos colores para que se vea. ¿Vale? Esto es la introducción. Vale, ahora el desarrollo, o lo que podríamos llamar causas que tenían, ¿vale? Podríamos llamar a esto también desarrollo. Y conclusión. Pero bueno, aquí queda muy bien hablar de causas y luego de consecuencias. Entonces, con lo cual nos damos cuenta de que la estructura es lógica, ¿vale? Estamos hablando de las causas y luego de las consecuencias. Entonces, cuando estábamos diciendo que cumple la propiedad de la coherencia porque su estructura es lógica, no estaría mal, estamos aquí, aquí decir que porque explica las causas y acaba con las consecuencias. ¿Vale? De este modo se puede también aquí preanunciar cómo es la estructura. Luego ya la desarrollamos, ¿no? Entonces la estructura interna es esta, que hemos dicho que es una introducción, luego un desarrollo que explica las causas de por qué tenían dificultades para casarse, ¿vale? Fijaos que este por qué está escrito separado y con tilde, ¿vale? Si queréis decir un por qué junto, ¿vale? Tenéis que poner esto, causas del por qué, porque este por qué jamás va sin determinante delante. Tenemos que poner un el o un determinante, ¿vale? Del por qué de las dificultades de los esclavos para casarse, o algo así, ¿vale?
Entonces, en fin, que es más sencillo escribirlo separado, como porque esto es una oración interrogativa indirecta, causas de por qué tenían dificultades para casarse, causas de por qué tenían dificultades para casarse, ¿vale? Es una interrogativa indirecta, ¿vale? Pues son las líneas 2 a la 8, ¿eh? Esto en el examen lo tenéis que hacer así. Me decís cómo habéis llamado la parte, ya sea primera parte, segunda parte, tercera parte o introducción, desarrollo y conclusión, y las líneas que son y el breve resumen de cada parte. ¿De acuerdo? Esto es pregunta de examen. Hacer en un texto la estructura y explicarla así. Primero, la parte, cómo la hemos llamado. Si la hemos llamado primera parte o introducción o como proceda. ¿Qué ocupan el texto? ¿Qué líneas son? ¿O qué párrafos? ¿Vale? No confundáis línea con párrafo jamás. Por favor. Esto es una línea, ¿vale? ¿Cuántas líneas tiene el texto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas, ¿vale? Si queréis numerarlas al principio del examen, recordad que viene bien poner de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ponemos aquí 5, ¿vale? O sea que no pongáis, no hace falta poner todos los números, pero que si queréis ponerlos, los ponéis, pero que si no queréis ponerlos, viene bien poner 5, 10, 15, ¿vale? Y todo esto es un solo párrafo, ¿vale? Esto es un párrafo, ¿vale? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que no dejo de encontrarme en los exámenes que me ponen en el quinto párrafo y se refieren a la quinta línea. No deja de confundirlo la gente, no sé por qué. Bueno, entonces, el caso es que lo de las causas, ¿no? Que es el desarrollo, se puede resumir así. En América se importaban mucho más esclavos que esclavas, a pesar de que había una ley para que un tercio fueran mujeres. Además, los varones iban a trabajar al campo, mientras que las mujeres iban a las casas. ¿Vale? Entonces, estas son las causas de por qué tenían dificultades para casarse. Vale, entonces, este bloque sería de las líneas 2 a la 8, hemos dicho. A ver. Vamos a ponerlo en azul. Entonces, esto es el desarrollo o las causas. Causas, ¿vale? Que sería el desarrollo del texto. Y por último, la conclusión es la siguiente. Consecuencias de esta situación de dificultad, que es que se casaban con nativas indias americanas. Realmente no es una conclusión, esto es un cierre, ¿vale? Conclusión o mejor vamos a poner el cierre, ¿vale? Porque no es que sea una conclusión, esto es una consecuencia de lo que se ha dicho, no una conclusión de como tal, ¿vale? Si ponéis conclusión no está mal del todo, vale, venga, aceptamos, pero que casi mejor poner cierre. En todo caso, lo que sí que sería mucho más correcto es decir que la consecuencia de lo anterior es que como no se pueden casar porque son muchos más hombres que mujeres y encima están separados porque unos están en el campo y otros en la ciudad, pues que se casaban con indígenas, ¿eh? Entonces, esto sería ese cierre, esas consecuencias que estoy diciendo, consecuencia, ¿vale? Más que consecuencias es una consecuencia, es eso, que es que se tenían que casar con indias americanas, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner en este otro color, ¿vale? Porque esto sería esta consecuencia o conclusión o cierre. Vale, entonces ya está hecha la estructura, como podéis ver. Y a continuación de la estructura teníamos la cohesión, la propiedad de la cohesión. Y para demostrar la cohesión tenemos que demostrar los siguientes mecanismos de esta propiedad, ¿vale? Conectores discursivos, lo podemos decir lo último, pero no está mal decirlo lo primero, porque se ven enseguida y es lo que hila el texto, lo que relaciona unas partes con otras, lógicamente, con el texto, dentro de su estructura más gramatical, ¿no? Más que temática. Entonces, encontramos los siguientes conectores, que los tenéis aquí, pero, que está aquí. Habría que decir
¿dónde está? Pero, línea 1, ¿vale? Línea 1, que es esto, que da oposición o contraste entre un enunciado y otro. La línea 2, con tilde línea, ¿vale? Está este porque, que es un conector causal. Vamos a tener otro pero en la línea 5, ¿vale? Entonces, pero, línea 5, lo tenéis aquí también. Claro, me preguntáis, si no podemos poner un solo pero y luego ponemos línea 1 y línea 5, por supuesto que sí. Aquí lo he hecho así para que lo veamos más claro, pero que podéis poner pero. Aparece la línea 1, la 5 y la 17. Vale, pues muy bien. Así, y por ejemplo, que los podemos juntar, así realmente es un conector de consecuencia, ¿no? Es como pues, así, entonces, ¿no? Sería, pero como viene seguido inmediatamente por este, por ejemplo, que es un conector ejemplificativo, podemos considerar conector ejemplificativo todo junto. Así, por ejemplo, ¿vale? Va a ejemplificar, va a poner un caso concreto que demuestra esto que está diciendo. Pues es un conector causal aquí porque equivale a porque, ¿vale? Indica causa, ¿vale? Dice, el esclavo negro que deseara casarse afrontaba numerosas dificultades para encontrar una esposa de su propia raza, pues en América había por lo menos 3 o 4 veces más negros varones que mujeres, porque en América había por lo menos 3 o 4 veces más negros varones que mujeres. Entonces, fijaos si algo equivale a porque y queda bien en el texto, porque ahí tenéis la prueba de que es un conector causal, ¿vale? Y luego, como consecuencia de esto, pues lo tenemos aquí escrito, como consecuencia de esto, pues consecutivo, ¿vale? Toda esta expresión, toda esta locución, esto, conjuntiva, ¿vale? Esto es una locución conjuntiva de una conjunción, sería pues una palabra como pero o pues, ¿no? Pero cuando tenemos varias palabras que funcionan como una conjunción, esto se llama locución conjuntiva, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Bueno, pues esto es un conector consecutivo, sin duda alguna. Vale, la repetición de palabras, pues las hemos puesto aquí de colores, ¿vale? Y tenemos, pues aparecen muchísimas veces, sobre todo hombres y mujeres, ¿no? También aparece la palabra esclavos, en singular o en plural, ¿vale? Que está por aquí, esclavos, 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 ¿vale? La palabra mujeres aparece muchísimas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La palabra negros aparece 3 veces, contando el singular y el plural, negro, negros, negros, ¿no? Hombres también aparece bastantes veces, no tantas, aparece 2, porque la usa como término intercambiable, digamos, con negros y con esclavos, ¿no? Y luego casarse, pues la tenemos un par de veces también, 1 y 2, ¿vale? En un texto largo, un texto muy largo, no podéis dedicar tanto tiempo a esto porque esto es una pérdida de tiempo en el examen. Fijaos en las palabras que nos aparece, pues por ejemplo la de mujeres y negros, ¿no? O algo así, ¿vale? Esta repetición de palabras nos hace mantener el hilo del tema desarrollado, ¿no? Que hemos dicho, dificultades de los esclavos negros para encontrar mujeres con las que casarse. Fijaos, esclavos, negros, mujeres, casarse. Todas estas palabras se han repetido aquí, o sea que aparecen en el tema, ¿vale? Bueno, y luego los mecanismos siguientes son sustitución, donde podríamos tener por sinónimos, como por ejemplo obstáculos y dificultades, ¿vale? Que estamos hablando de que afrontaban algunos obstáculos y luego más adelante va a decir dificultades, ¿eh? Como veis son sinónimos en el texto. Hombres y varones también son sinónimos, ¿vale? Entonces vamos a ver en el texto que encontramos a veces la palabra varones, ¿no? Mientras que a veces encontramos la palabra hombres. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aparece varias veces. ¿Vale? Entonces, hombres y varones son
perfectos sinónimos, son una sustitución por sinonimia, por sinónimos. Luego ya es un poquito más rebuscado esto que os voy a decir ahora, hiperónimos, ¿no? Un término general que engloba a otro más particular, porque podríamos decir que hombres, que es algo muy general, es el hiperónimo que englobaría a la palabra esclavos y negros, ¿no? O sea, los esclavos y negros son tipos de hombres, ¿verdad? Que no todos los esclavos son negros ni todos negros son esclavos o lo que sea, pero está claro que hombres incluye a los hombres blancos, negros, amarillos y tostados, ¿vale? O sea, que es que hombres es un término general que engloba a otros más particulares, los hipónimos, ¿vale? Entonces, esto podríais decirlo. Y luego expresiones equivalentes, que no es que sean sinónimos, pero que suponen una equivalencia en el texto, es casarse, que para no repetirlo en el texto, luego al final dice esto de constituyeron alianzas personales. Es una manera muy perifrástica, muy circunloquial, ¿no? Dando un giro para decir se casaron, constituyeron alianzas personales, ¿no? Y luego, claro, en el texto, esto es un poquito controvertido, pero que en el texto, tal como está usando la palabra negros, está refiriéndose a esclavos, ¿vale? En el texto, ¿vale? Entonces, cuando habla de esclavos ya suponemos que son negros y cuando habla de negros ya suponemos que son esclavos, ¿vale? En el texto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una expresión equivalente. Elipsis, pues no hay ejemplos relevantes de elipsis en el texto debido a la excesiva repetición y a la sustitución, entonces ya no queda apenas espacio para hacer elipsis, ¿vale? Entonces, encontramos como omisión de palabras que se supone, podríamos rebuscar y decir que cuando dice como consecuencia de esto, muchos negros, claro, estamos hablando de esclavos negros, ¿no? Entonces aquí se supone la palabra esclavos que la ha omitido, porque en el texto tenemos esto de muchos negros, ¿no? Como consecuencia de esto, muchos negros, muchos esclavos negros, ¿no? En fin, bueno, es una manera, si decís que no hay elipsis en este texto, es correcto porque no hay, ¿vale? Solamente como mucho podríamos decir esto. Y luego, como conclusión, podríamos decir como conclusión que que puede ser una valoración personal o lo que sea, ¿vale? Una conclusión, tenemos que decir algo que sea algo medianamente académico, interesante en algún aspecto, pues, en el ámbito que estamos estudiando, ya sea de humanidades o de, no sé, de lengua o de sociales o lo que sea. Entonces hay que hacer una conclusión que tenga que ver con algún conocimiento relacionado, ¿no? Entonces, podemos decir, tanto de manera académica, el texto está bien redactado y es interesante o lo que sea, ya queda información desconocida, ¿no? Esto, pues, podemos hacer una especie de valoración del texto, ¿vale? Y luego podemos hacer también una valoración con nuestro juicio crítico, una valoración más personal y insisto en que hay que mencionar algún conocimiento académico, no solamente lo que nos parezca a nosotros, de que me gusta o no me gusta, ¿vale? Eso no vale, tenéis que decir algo medianamente interesante. Entonces, otro ejemplo, que es lo que os preanuncié al principio, es que desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿no? Yo escribiría, sin haber leído el libro, parece apuntar a la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra hecha en contra de España, antiespañola, pues no cita qué se hacía con los esclavos negros en las colonias inglesas, francesas y holandesas de América, donde seguramente yo me imagino o puedo casi suponer que la proporción esta de que tenía que ser un tercio de mujeres y tal, pues seguramente se la pasaban también por el forro, es decir, que los ingleses y franceses eran iguales o peores que los españoles de aquella época. ¿De acuerdo? Entonces, señalar a España como culpable de tratar mal a los negros por parte de un anglosajón es algo de risa completamente, cuando ya sabemos que en Norteamérica no hay casi indios, ¿no? Sino negros y blancos, mientras que en el sur de América y el centro hay mestizaje, ¿no? Con lo cual
se demuestra que se respetó en cierto modo la vida de todos y no se exterminaron a los indios. Y bueno, en fin, todo eso pues sería un comentario muy personal, pero que tiene que ver con la historia. Vale, aquí tenemos unos pequeños recortes de pantalla del libro de cuarto de ESO, ¿vale? Que estamos, este libro que tiene tonos rosados o morados es el de cuarto y el que es más anaranjado es el de tercero de ESO. Entonces, del libro de cuarto de ESO, como nosotros estamos en adultos viendo tercero y cuarto de ESO a la vez, saqué una serie de recortes de pantalla del libro, ¿vale? Donde aquí se habla de aspectos relacionados con la adecuación, que todavía no sabemos, que veremos en el tema 2. ¿Qué tipo de publicación, de qué ámbito, científico, periodístico, ¿vale? El campo del conocimiento al que pertenece, ¿vale? El texto, pues a psicología, derecho, política, ¿no? El registro que utiliza, esto sí que lo hemos dicho, que es formal, ¿vale? El registro. Elementos de la comunicación también lo hemos dicho, ¿eh? Y las funciones del lenguaje que también las hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo hemos hecho, los elementos de la adecuación. Con la coherencia, estoy leyendo aquí a la derecha, pues claro, hay que hacer resumen el tema y la estructura. Esto también lo hemos hecho. Y luego, con la cohesión, tenemos que hablar de las características lingüísticas que todavía no lo hemos dado, porque todavía no nos hemos metido mucho en morfología ni sintaxis, ¿eh? Y el tipo de discurso, que tampoco lo hemos visto, que lo veremos en el tema 2, si es expositivo, argumentativo, si predomina la narración, ¿vale? O sea, cuál es la secuencia envolvente, cuál es la secuencia secundaria, signos de puntuación, que si aportan expresividad, no sé qué, todo esto, bueno, esto es muy detallado. Y dice que nos fijemos en los pronombres, bueno, uso de las formas verbales, y lo que sí que hemos visto es el empleo de conectores. Y de aquí no hemos dicho lo de repetición y sustitución, que sí que viene en otro sitio. Y luego, lo del juicio crítico, ya os lo he contado, que no digáis lo de me ha gustado o no me gusta, sino que hablemos de algo de algún concepto, ¿vale? Conceptos que hayas estudiado en clase, en cualquier asignatura, o de que eres capaz de aplicar lo que sabes en un texto. ¿De acuerdo? Y como esta clase ya me ha quedado bastante larga, lo que voy a hacer es parar esta grabación aquí y haré otro vídeo aparte para el efecto Pigmalión, que es este otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pues ya lo paro y grabaré otro vídeo con este otro texto comentado.